Hola con todos, yo soy Daniel Yo soy Alegría. y esto es Myths Myths for for Kids, mitología para niños y adolescentes. Bueno, Ale, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper chévere porque es cómo la mitología ha afectado y bueno, ahora contemporáneamente sigue afectando la cultura. La verdad, amigos, este es un capítulo que lo teníamos, Ya eh, desde hace full tiempo. queríamos hacerlo desde hace bastante tiempo. Le dábamos vueltas, pero no lo llevábamos a cabo. Porque si bien nos gusta hablar de mitos y contarles a ustedes nuestra forma de entender los mitos, había algo que no habíamos dicho y es cómo esto sigue teniendo total actualidad. Ajá. Como esa mitología de hace 2000, 2500 años. ¿No? Sigue siendo algo que es muy presente. Exacto. Y cómo está presente, o sea, el hecho de que ustedes sean parte de nuestro canal y vean nuestros videos de mitología es porque en efecto hay algo ahí. Ujú. Hay algo ahí y que no está de hace 10, 20 años, sino que esa fascinación por la mitología antigua cada cierto tiempo vuelve y toda generación la entiende a su manera. Y sabes, Ale, esto es un fenómeno que ya pasaba desde hace mucho tiempo. Ujú. O sea, la mitología antigua, ya a fines de la antigüedad, ya se hacían novelas, empezaron las primeras novelas, Ujú. ¿sí? Ya son de alguna manera una reinterpretación. Claro. Pero si nos vamos mucho más adelante del tiempo, al Renacimiento, oh, una alarma por ahí, para que vean que nuestros videos son en vivo. ¿Sabías que uno de los temas más utilizados en el arte del Renacimiento es justamente Claro, la mitología es muy usada, muy referenciada. exactamente? Y aquí les vamos a poner uno de los ejemplos tal vez más Reconocibles. conocidos. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Ale? El nacimiento de Venus. Exacto. De Botticelli del año 1400. 485. Así es. Y si vemos mucho el arte renacentista y de inicios de la modernidad, vamos a encontrar que muchos pintores y escultores regresan sobre los motivos Sí. clásicos. Sin embargo, algunos dirán, bueno, pero eso también para nosotros ya está bastante Hace full del atrás. tiempo. Y si nosotros nos vamos al siglo XIX, por Ujú. ejemplo, y pensamos en las corrientes literarias, otra vez los mitos están ahí Vuelven a estar presentes, ahí. ¿sí? Los temas de la antigüedad clásica como que llaman mucho la atención, Ujú. pero otra vez podemos decir, Igual, sigue full allá. sigue muy atrás. Pero, ¿es eso cierto? ¿Ese interés por la mitología se queda tan atrás? No, o sea, más bien actualmente tiene, digamos, a ver, por ejemplo, cuando hablas con alguien, no se me ocurre ahorita, pero hay full expresiones, que no, o sea, en serio no se me ocurre. Pero les juro que sí, ya, como que hay esas típicas referencias que hacen a esta alusión a la mitología, que cualquiera va a entender. De ahí tienes películas, que es lo que creo que vas a querer contar, y luego lo que yo voy a querer contar es libros. Exactamente, porque si nosotros ya nos vamos al siglo XX, amiguitos, Ujú. ¿no? Ya no es del Ahora sí ya es. Renacimiento, ya no es del arte moderno, ya no es el romanticismo del siglo XIX. Si no, ya estamos hablando de hace menos de 100 años. Exactamente. Ya cuando aparece el cine, Ujú. que es algo increíble, Ujú. por supuesto empiezan las primeras películas, esa industria que ahora es tan importante nace, Claro, también encuentra en la mitología. su lugar ahí. Exacto, entonces tenemos muchas películas clásicas donde se hace referencia, por ejemplo, bueno, y no solo, digamos, siendo fieles a la mitología, sino reinterpretando esos personajes Claro. mitológicos y poniéndoles de nuevas aventuras, Ujú. ¿no? Entonces tienes una serie de películas de Hércules muy populares a mediados del siglo XX, volver sobre historias como esta, muy conocida, Jasón y los Argonautas. Esta película ya es un clásico de 1963. Ujú. El, bueno, es Clash of Titans, se me acaba de ir el nombre en español. El Furia de Titanes, así se la puso, Furia de Titanes. También hay una versión, ¿no es cierto?, de hace unos
50, 60 años. Hay una más nueva con Liam Neeson, que es muy, muy buena también. El... Tienes Hércules en Disney, Claro, que porque es no... del 97. Ahí la tenemos, por cierto. Ajá, también tenemos aquí una fotito. Exacto. O sea, no se queda solo en las películas, sino que también entra en la animación. Exacto. O sea, ya está pensado en que llegue a quienes. Claro, a los niños. Exacto. O sea, y sabes que va a gustar, Claro. ¿no? Por supuesto que son reinterpretaciones, amiguitos. No estamos hablando de una fidelidad a pie de letra. Pero ese Pero es el punto, es el punto exacto. de la historia, es el punto de todo. Todo evoluciona y se adapta. Y es mejor que la mitología se adapte y cambien, puede ser aspectos de los personajes, puede ser historias, pero no es eso mejor que a que desaparezca, o sea, porque peor es que se quede la imagen perfectamente conservada, todo como lo decían, digamos, los griegos, pero está atrás, nadie lo recuerda. A que puede ser un poco diferente, los personajes pueden ser un poco diferentes, pero es algo que está ahí, es algo que está constante y trayéndote cultura. Es vigente. Exacto. Y además y lo hemos hablado en nuestros videos, ahí hay una falsa percepción, porque no es que esas leyendas, esos mitos griegos de los que tanto hablamos, hay una sola versión. No, hay millones. Y justamente hemos dicho, ¿no? Bueno, lo hemos dicho tantas Ajá, veces, un montón ¿no? de veces como, o sea, según una historia es así, según la otra historia es así. Porque peor ahí que no tenías, digamos, esta manera de que todo el mundo tenga esta comunicación perfecta entre todo el mundo. Las historias también iban a cambiar. Exacto, entonces hay versiones de las mismas leyendas que van cambiando. Cuando también los romanos asumen todo eso como propio, también hacen su reinterpretación de los Claro, mitos les griegos. cambian los nombres a los dioses. Algunas historias son Ujú. distintas. Entonces, Entonces siempre va a cambiar, pero es mejor que cambie y esté ahí para que traiga el legado que trae en sí la mitología. exactamente. Y si nosotros nos vamos ya al siglo XXI, Ujú. esta tendencia de hacer películas, ¿no es cierto? Hablamos también, bueno, de la animación con Hércules. Hércules. Ajá. Ese universo se expande. Ujú. Tenemos la mitología presente, por ejemplo, en videojuegos, ¿no? Hay un videojuego que probablemente los que sean gamers lo conocen y es quizás de los videojuegos más conocidos, que es God of War, ¿sí? Donde el personaje justamente está basado en un personaje menor de la mitología griega, Kratos, y aquí tiene un protagonismo impresionante, ¿no? Y creo que en la última versión del juego incluso también hay una cuestión con la mitología nórdica y todo, o sea, está ahí, Claro. ¿sí? Las películas nuevas, ha habido varias, dos al menos que yo recuerdo en este momento, de Hércules, una con The Rock, por ejemplo, Ujú. el... Pero hay otro aspecto que tú lo conoces mejor y que me gustaría que lo hables porque también tiene que ver con este boom, especialmente para tu Ujú. generación, de la mitología. A ver, o sea, primero, para concluir, digamos, como transición, nos sirve hablar de Percy Jackson. Porque si hablamos del mundo de film, así, sería Percy Jackson, tiene la versión de película y tiene la versión de serie que está siendo estrenada ahorita. Entonces, en la película hablan solo del primer libro, si no estoy equivocada, y es del 2009. Y es una película de Disney. Y de ahí tenemos la serie que salió recién, que probablemente si es que le va bien va a ser 5 temporadas, porque va a ser una temporada por cada libro. Y bueno, aquí tenemos el póster de la serie. Está Y ahorita en Netflix, ¿no? O en en Disney Disney Plus. Plus, porque es de Disney. Disney. Y de ahí ya tienes el aspecto de dónde salieron estas películas. Y es del autor Rick Riordan. Rick Riordan es un autor que empezó haciendo estas historias para su hija. Porque su hija no podía dormir y él empezaba a contar una historia. Y ya después de unos 3 días cuenta la historia de todo el primer libro. La hija le dice, deberías escribir esto. Está súper bueno. Y entonces él creo que en el 2000, debe ser en la primera década del 2000, él empieza a sacar los libros. Entonces tiene la primera saga, la que empezó todo, Percy Jackson and the Olympians. Ahí son 5 libros. Aquí hay una portada de uno de ellos. Y de ellos, como es la serie, digamos la saga más taquillera, la que más todo el mundo conoce, por eso son de esas las películas. De ahí tienes un montón. Tienes como que otra saga
que se me acaba de ir, es la que tiene Mark of Athena, Son of Neptune. Bueno, igual, son 5 otros libros que son continuación de ellos. Y luego tienes otra saga que es la de Magnus Chase, que es de mitología ya nórdica, entonces ya no es mitología griega. Y tienes la saga de King Chronicles, que son 3 libros que son de mitología egipcia. Entonces él con todo esto creó un universo. Oh, claro. O sea, así para que tengas una idea, para meterte al mundo y entender todo, son más de 30 libros. Y son libros Wow. así. Entonces, es un montón, es súper chévere porque un montón de gente, digamos, young adults, sería porque ese es el público al que va, les encanta. Porque es súper interesante y no cambia tanto la mitología porque más bien, en vez de cambiar a los personajes y hacer que los dioses protagonicen, él hace que sus hijos, que son semidioses, creen toda esta historia. Entonces no daña la historia original, sino que le agrega un mundo completamente diferente, entretenido y eso. Wow. O sea, ese para mí es un fenómeno, pero claro, como acaban de darse cuenta, Alegría lo conoce mucho mejor. Y es la oportunidad justamente de darle a una nueva generación Un acceso a un la acceso a la mitología griega. Ajá. El, todo este universo Ujú. ha sido de alguna manera, es una reinterpretación actual, Claro. ¿sí? Pero lo que es más valioso, lo que es más importante, Ujú. es darse cuenta de cómo los mitos Ujú. son vivos y Ajá. están ahí para poder regresar de alguna manera, Exacto. ¿sí? Estoy pensando en este momento en cómo, bueno, hay un autor que me gusta mucho, Alegría lo conoce, que se llama Mircea Eliade, Ujú. y él habla de cómo claro, o sea, los mitos se van reinterpretando y actualizando. Y Claro. esa actualización, pero es la que los tiene vivos y junto Exacto. a nosotros. Ujú. Hay muy poco que agregar a esto, sino tal vez decirles que esa es la lección, ¿no? Detrás de todas estas visiones de la mitología, la importancia de recuperar estas Exacto. historias y, como bien decías tú, Porque, mantenerlas vigentes. exacto, porque lo que él hace, lo que Rick Riordan hace, me parece que es muy interesante porque pasa todo en el mundo actual. O sea, porque obviamente si tienes una hija de 9 años y le quieres contar una historia de dioses griegos, pero no le vas a mandar a la niña a que se ponga a imaginarse Grecia. Le tiene que imaginar algo que ella conozca. Entonces le dice, mira, este lugar que tú pasas cuando vas al colegio, por ahí se cayó este man cuando estaba peleando con este monstruo. Y ya es como que es moderno, es actual, pero te abre un mundo, algo que pasó hace un montón de tiempo. Y te abre un mundo a recordar toda la historia. Y es una manera de que mantener a que todo el mundo recuerde todo el legado que trae eso, ¿no? Porque nunca dejas que se extinga, sino que sigues metiéndole como que carbón al fuego. Simplemente lo vas evolucionando a algo que haga que todo el mundo siga interesado en él. Me gustó mucho esa referencia porque es como no tener una ceniza, sino transmitir el fuego, transmitir Exacto. una tradición, pero a una nueva Exacto. generación. Y bueno, para terminar, quizás, me gustaría un poco también recordar cómo la mitología se transformó en Una un... conexión entre los dos. Exactamente, como una conexión entre los dos. Estábamos buscándolo, no lo logramos encontrar. Un librito que es justamente sobre Jasón y los Argonautas, Ajá. ¿no? Que es a modo de cómic, ¿no? Sí. Y fue uno de esos primeros libros que compartimos. Ajá. Entonces, claro, yo lo leía, ¿sí? Y de repente se abre, y bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué otro? ¿Y quién es tal persona? ¿Y cuál es tal Dios? Y Es que eso es lo que digo, es una verdadera llave a un mundo entero. O sea, porque definitivamente la mitología es algo que puedes estudiarlo y vas a seguir encontrando más. después tuvo el de Nathaniel Hawthorne, por ejemplo, Ujú. otro libro también muy bonito, interpretado también para adolescentes de hace más Ujú. de 100 años, Es hermoso ese libro. sobre las diferentes historias griegas. Y están ahí. Y de repente, claro, o sea,
fueron las conversaciones, hablar un poco más, leer juntos varias cosas. Y ahora estamos en Meets for Kids. Así que sí, amiguitos. Y bueno, y aquí teníamos, por ejemplo, bueno, algunas muestras, ¿no? Por ejemplo, de la antigüedad novelada, la ficción histórica, porque es interesante también cómo ya se puede analizar, ¿no? Todo cómo se lo utiliza, por ejemplo, en la literatura, las películas, ¿no? O sea, cómo esa antigüedad impacta en nuestra ficción actual. Y ese diccionario que tienes de ahí de Carlos García Wall, también diccionario de mitos, es muy interesante. Porque Wall, quiero enseñar una cosa, abre la puerta a algo más que tal vez no es el momento, para que lo analicemos. Pero que tal vez es una de las reconversiones más interesantes de esa idea de los héroes, de los semidioses, que es el mundo de los superhéroes, ¿no? Entonces aquí tiene una entrada para Superman. Porque sí, ya es otro mundo. Pero igual en algún modo es como los mitos griegos actuales. O sea, no es lo mismo, pero igual es este personaje, y igual tiene, yo creería que el mismo impacto a los niños que tendrían los mitos griegos en esa época. O sea, la figura de un héroe, exacto, de un camino que tiene que recorrer, ¿no es cierto? Esas ideas de cómo va, exacto, de cómo va a través del sendero transformándose para llegar a ser quien es. Y además que tal vez en muchos casos, si piensas especialmente en DC Comics, la mitología griega está muy presente, muy presente. Full. ¿No? Y tal vez... o sea, con Mujer Maravilla. Exacto, o sea, la Mujer Maravilla... Mujer Maravilla no puedes no tener mitología. Está totalmente insertada en una reinterpretación de la mitología. Exacto, eso también es muy... Los Amazonas, Zeus. Y de hecho la 1 más que la 2 de Mujer Maravilla, la de DC Comics con Gal Gadot, tiene mucho de mitología. O sea, tiene mucho. Entonces, esa es otra manera en la que se sigue metiendo en el mundo actual. Así que, amiguitos, no se olviden de que esa mitología que tanto nos gusta, no solo que está presente, seguirá presente, y en algún momento ustedes también le pasarán ese fuego encendido a una nueva generación. Y bueno, ya para terminar nuestro tema del día de hoy. Me he olvidado. Nos hemos olvidado. No, estaban ahí. Pero no se olviden, amiguitos, si este video les ha gustado, de darnos un like, suscribirse y compartir. Chao. Hasta la próxima.